nos cuesta dar ese poquito, ¿verdad? Eso que nos pide el banco, esa cuota mínima para poder estar cubiertos. Entonces, esos seguros llegan a ser hasta el 100% cubiertos si nosotros tenemos esa suscripción totalmente activa. Cada mes la estamos pagando y aunque no la utilice todos los meses, el día que la utilice tendré cubierto ese seguro, tendré cubierto lo que yo necesito. Entonces, eso significa que en cualquier imprevisto que yo tenga, mientras yo esté pagando un pago mínimo por ese seguro, en cualquier imprevisto que yo pueda tener en mi vida cotidiana, en mi vida rutinaria, yo puedo contar con esa provisión en caso de que yo tenga una necesidad de salud o una necesidad muy eventual. Entonces, ¿qué significa eso, verdad? Que nosotros, para poder tener la cobertura completa, siempre vamos a necesitar dar un pago mínimo. Entonces digan conmigo, para obtener un beneficio, debo mantener mi cuenta activa. Y cuando hablamos de tener nuestra cuenta activa como cristianos, ¿con quién debemos mantener esa cuenta activa? Con Dios. Y suele pasar de que tenemos nuestra cuenta con Dios, una vez al mes es mucho, tener un tiempo de oración con Él. Una vez a la semana es mucho poder tener un tiempo de intimidad con Él. Y le damos lo mínimo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros mantengamos nuestra cuenta activa para que el momento en que surja algún inconveniente, alguna necesidad, sepamos que hemos estado invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida y nuestra adoración a Dios para que el día que yo lo necesite a Él, Él pelee por mí. Porque todos sabemos aquí que Dios pelea por nosotros. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivir que Dios pelee por ustedes. Y creo que todos aquí queremos experimentar en algún momento ver a Dios peleando por nosotros, ¿sí o no? ¿Verdad? Que esté pasando un problema económico, un problema de salud, un problema de depresión, de ansiedad, y quiero ver a Dios peleando por mí, peleando por mi paz, por mi plenitud, y que Él pelee por mí sin que yo haga nada. Pero no tenemos que quedarnos de brazos cruzados todo el tiempo y esperando a que Dios haga algo, ¿verdad? Hoy vamos a aprender eso. Y vemos en este ejemplo de los seguros que para poder tener una cobertura en cualquier necesidad que tenemos es necesario dar un pago mínimo. Dios nunca nos pide nada a cambio, pero Dios va a actuar según yo pongo en práctica mi fe. Si yo creo que tengo un Dios de milagros, pero en momentos de necesidad, pongamos un ejemplo, en momentos de necesidad económica, sé que Dios no me puede dar dinero en efectivo. Por lo tanto, voy a ir a buscar un préstamo primero, a ver si me lo prestan. Y siempre que tenemos una necesidad, primero buscamos la solución que nosotros podemos encontrar. Y nos olvidamos de primero decirle al Señor, tengo este problema financiero, tengo este problema de salud. Nos acaban de dar la noticia en la familia que estamos a punto de perder nuestra casa, que estamos a punto de perder unas tierras, que estamos a punto de perder algo. Y decirle al Señor, esta es mi necesidad. Primero, antes de ir a buscar un préstamo, antes de ir a buscar un abogado, antes de ir a buscar la manera de defenderme yo, quiero que tú abogues por mí y me des la dirección hacia dónde debo ir yo con esta necesidad que tengo. Porque muchas veces por falta de consulta a Dios cometemos muchos errores en la vida. Por falta de consultarle una decisión a Dios tomamos decisiones incorrectas en la vida. Y Dios, como te digo, no va a venir a decirte en el momento, no, tenés que hacer esto, esto y esto. Es un proceso poder escuchar la voz de Dios. Pero estamos empezando bien cuando vengo delante de Dios y le digo, esta es mi necesidad. ¿Cómo puedo yo ver tu mano o cómo puedo yo provocar que tú te muevas en esta situación que estoy pasando? Sea económica, sea emocional, sea personal, sea de salud, sea cual sea la necesidad, Dios lo puede cubrir. Entonces, hoy quiero enseñarles algo, ¿verdad? Porque el Señor... Hoy vamos a estar hablando acerca, titulé por tema el día de hoy, esto y es el principio de la cobertura espiritual. Y quiero que nosotros hoy podamos entender que el hecho de pertenecer a una casa, de pertenecer a una iglesia, eso nos da cobertura, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes son Tigo, por ejemplo? ¿Cuántos de ustedes tienen número Tigo? ¿Cuántos de ustedes son Claro? Ok, ya tienen prácticamente una identidad con solo usar un número de teléfono. Ya ustedes saben si son Tigo o son Claro. Ya saben si son Hondutel o son de otra telefonía. Pero ya con solo el número de teléfono ya nosotros tenemos una identidad. Y cuando nosotros estamos en una casa, en una iglesia, nosotros adquirimos identidad.
Y esa identidad va a darle sentido y propósito a mi vida. Porque donde Dios te pone, donde Dios te planta con un propósito y te planta con un destino. Yo quiero ponerte un ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que sale una sombría. Y quiero ponerles un ejemplo. Dicen por ahí que es malo abrir sombrías dentro de la casa, ¿verdad? Pero el poder de Dios es más fuerte que cualquier. Quiero mostrarles algo. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos en una iglesia, cuando nosotros estamos en una casa y Dios nos ha puesto en una casa espiritual, donde nosotros somos alimentados, donde nosotros somos restaurados, donde Dios pone líderes a mi disposición para que me ayuden a crecer y avanzar. Prácticamente cuando estoy dentro de una iglesia es como estar cubierta. ¿Para qué usamos una sombría? Alguien que me diga para qué usamos la sombría. Para cubrirnos de la lluvia, para cubrirnos del sol. Y cuando nosotros usamos esto es porque queremos cubrirnos de algo. Y quiero que ustedes puedan hoy tomar este ejemplo como algo espiritual. Esta sombría simboliza y representa la iglesia. Cuando yo sujeto la iglesia y la mantengo, y yo me mantengo donde el Señor me ha plantado, yo siempre voy a estar cubierta. Yo puedo salir afuera y si llevo esta sombría y no me muevo de aquí, yo siempre voy a estar cubierta. Y eso siempre me va a proteger. Entonces nosotros garantizamos la cobertura de Dios si permanecemos en el lugar donde Él nos ha llamado. Porque muchas veces tenemos un lugar donde el Señor nos llama y muchas veces dejamos ese lugar. Nos aislamos de ese lugar. Pero el Señor nos dice hoy, es necesario, yo dejé mi iglesia para algo, dice Dios. Yo dejé mi iglesia para que, no solamente para que se congreguen y jueguen y se diviertan. Yo dejé la iglesia para que siempre estés cubierto, para que siempre estés recibiendo palabra que te ayude a mantenerte cubierto en todo momento. Entonces, primer punto, ya lo vamos a ver cómo se ve esto en la Biblia. Primer punto es que nosotros garantizamos la cobertura de Dios en nuestras vidas cuando nos mantenemos donde Él nos ha plantado. Número 2, la iglesia es una casa que nos da cobertura, el lugar donde somos llamados a buscar la presencia de Dios y a conocerlo más. Cada vez que yo voy a la iglesia, no voy solo por ir, no están aquí ustedes por estar aquí. Cada vez que vienen se llenan tanto de palabra como de presencia. ¿Y cuántos de ustedes se llenan de convivir con las personas que ustedes tienen al lado? ¿Verdad? Convivir en la iglesia con una persona no es lo mismo que convivir en un café o en un restaurante. En la iglesia nos llenamos unos con otros. En la iglesia nos bendecimos unos a otros. Y eso sucede cuando estamos en iglesia. Número 3, cuando yo estoy en una casa espiritual, lo que yo recibo en esta casa, yo lo extiendo hacia mi casa. Porque si el Señor me ha dado un lugar espiritual donde yo pueda ser llenado y restaurado, lo que Dios haga conmigo dentro de este lugar, yo puedo moverme hacia mi casa y esa cobertura va a cubrir a mi casa también. Voy a moverme con esa cobertura a mi trabajo y mi trabajo va a estar cubierto por Dios también. Y si el día de mañana me despiden, la cobertura de Dios está conmigo. Si el día de mañana la enfermedad viene a golpear a mi familia, la cobertura de Dios está conmigo. Y sé que Él se va a mover mientras yo no me mueva de donde Él me ha plantado. Y ese es el principio de reconocer que tenemos una cobertura espiritual. Cuando somos parte de una iglesia, tenemos una cobertura espiritual. Yo quiero que me acompañen a Éxodos 13, 21 y 22. Ya vamos a ver más adelante más. Quiero que me acompañen en Éxodos 13, 21, 22. Lo vamos a leer en otra versión. Pero antes de leerlo, quiero darles un contexto para que sepan de quién estamos hablando aquí, ¿verdad? Todos conocemos a Moisés y sabemos que Dios usó a Moisés para liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud en la que estaban viviendo. Y la Biblia dice que Moisés vino y le dijo al pueblo: Dios me dijo que hay una tierra prometida para ustedes y para mí, pero que primero, para poder nosotros alcanzar esa tierra prometida, es necesario salir de la esclavitud. Y el pueblo, miren, le creyó a Moisés. Moisés sacó a miles de personas de la esclavitud. Y en cuanto ellos escaparon del pueblo de Egipto, obviamente el faraón se enojó. Y el faraón comenzó a preparar sus mejores carros, sus mejores caballos, sus mejores soldados para ir a combatir y atrapar a esas personas que se habían escapado con Moisés. ¿Pero qué creen? Que Moisés llevaba la cobertura de Dios.
Y la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto en ese momento iba detrás de Moisés, había una nube de fuego que iba delante de ellos y iba limpiando su camino. O sea que a donde ellos iban, el camino ya estaba libre de problemas, estaba libre de cualquier enfermedad, estaba libre de cualquier obstáculo, porque la nube de fuego iba limpiándoles el camino. Entonces miren lo que dice aquí en Éxodo 13:21. El Señor lo guiaba por medio de una columna de nube durante el día y por una columna de fuego durante la noche. De esta manera podían viajar de día o de noche. Versículo 22. La columna de nube nunca se apartó de ellos durante el día, ni la de fuego durante la noche. Entonces vemos aquí que dice que había una nube de día y de noche, y de día podían ser guiados por esa nube y de noche podían ser guiados por esa nube. En pocas palabras, el enemigo puede descansar, pero Dios no descansa. Y aún en momentos de oscuridad, porque la noche simboliza oscuridad, la noche simboliza soledad, puede darnos hasta miedo a la oscuridad, pero el Señor aún en los momentos más oscuros y en el tiempo y la temporada más oscura pudo enviar a un ángel y una nube de fuego que iba delante de ellos limpiándoles el camino. Ahora quiero que entiendan esto. Cuando ellos estaban huyendo de Egipto, mucha gente empezó a quejarse con Moisés y le dijo: Moisés, nos van a atrapar. Moisés, no sé en qué momento te hicimos caso. Esta gente tiene armas, esta gente tiene caballos, nosotros vamos a pie, esta gente va a llegar primero que nosotros, nos van a atrapar. Mucha gente le decía a Moisés: te equivocaste con esa decisión que tomaste. Y se decían a sí mismos: ¿en qué momento le hicimos caso a Moisés de venirnos con él? Pero dice la Biblia que había una nube que los cubría de noche y los cubría de día. Y aún ellos, viendo con sus ojos la nube que los guiaba, dudaban del poder de Dios, dudaban de que estaban cubiertos. Entonces mucha gente hasta dijo: mejor nos regresamos, mejor nos vamos de aquí, porque nos están llevando a la incertidumbre, no sabemos a dónde vamos. Y si seguimos a Moisés, capaz y terminemos muertos más que fracasados. Y quiero que entendas esto: mucha gente decidió irse de la cobertura de Moisés, porque Moisés en ese tiempo se convirtió en un pastor, en un líder para ellos. Y mucha gente dijo: no, vámonos de aquí, estamos cometiendo un error siguiendo a Moisés. Y Moisés en ese momento se convertía en un pastor, simbolizaba la iglesia en pocas palabras. Y mucha gente se quería ir de ahí. ¿Qué pasa con la gente que un día está en la iglesia y al siguiente día o pasando el tiempo, esas personas se aíslan de Dios? Es prácticamente tomar la misma decisión que tomaba esta gente de decir: vámonos. No sé hacia dónde me quiere llevar la iglesia me está pidiendo que crezca, la iglesia me está pidiendo que sirva y yo no me siento lista, yo no me siento listo, mejor me voy a aislar un tiempo de la iglesia. O X o Y motivo, tengo muchos problemas para ir a la iglesia, no tengo tiempo para ir a la iglesia, trabajo los fines de semana, no puedo ir a la iglesia. Y ponemos infinidad de excusas. Y las personas que toman esa decisión, es como que estas mismas personas hayan dicho: mejor vámonos, mejor regresémonos. Y se aíslan de la cobertura que estaba sobre la vida de Moisés, que era de parte de Dios. Pero ¿qué pasó con la gente que sí creía a ciegas en Moisés? No sabían hacia dónde Dios los estaba llevando, porque solo Moisés sabía dónde. Pero ellos dijeron: vamos a creer en el Dios de Moisés, a ver a dónde Dios nos lleva con Moisés. Y toda esa gente que dijo que sí va a seguir a Moisés, aún con dudas y con incertidumbre, se mantenía debajo de esa cobertura. Y la Biblia dice que esa cobertura nunca se apartó de ellos. Mientras permanecían con Moisés, la cobertura de Dios nunca se alejó de ellos. Mientras ustedes permanezcan donde Dios los ha plantado, nunca se va a alejar la cobertura de Dios de ustedes. Nunca sus familias van a dejar de estar cubiertas por Dios. Nunca ustedes van a dejar de estar cubiertos por Dios, si permanecen en el lugar donde el Señor los ha plantado. Entonces ahí vemos que el Señor en su palabra dice que el Señor los guiaba con una columna de fuego de noche y de día, y esa nube nunca se apartaba de ellos. Vamos a saltarnos al capítulo 14, versículo 13. Y yo creo que esta historia donde Moisés abrió el mar ya todos la hemos escuchado, pero hoy quiero que la miremos con una perspectiva distinta. Dice el versículo 13: pero Moisés le dijo al pueblo: no teman. ¿Qué les dijo después? No temas. ¿Y después?
quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará en este día. Los egipcios que hoy ven no lo volverán a ver nunca más. Y le subrayé unas palabras importantes ahí. No teman, quédense donde están. ¿Por qué creen que Moisés dijo eso? Porque mucha gente dijo, vámonos, regresémonos, podemos irnos por otro lado. Moisés nos está llevando por aquí, pero yo conozco un lugar por acá, podemos irnos por acá. Y empiezan a aislarse de la cobertura que Dios había puesto sobre Moisés. Y Moisés viene y le dice, no teman, no tengan miedo, quédense en donde están, quédense en donde Dios nos llamó a ir. Si el Señor me dijo que vamos a pasar por aquí, aunque hay un mar delante de nosotros, vamos a pasar por aquí. Y el pueblo, aún con dudas e incertidumbre, ahí se quedaron creyéndole a Moisés. Y dice Moisés, no teman, quédense donde están y observen la forma maravillosa en que el Señor los salvará. A mí me encanta la fe que tenía Moisés, porque Moisés representa el liderazgo, representa el pastorado. Y ustedes sabrán en algún momento, en algún día, lo difícil que es asumir retos de parte de Dios cuando uno es líder y cuando uno es pastor. Y en ese momento dijo él, hay mucha gente detrás de mí, no sé qué van a pensar de mí, no sé si han de decir que soy un loco, si no creen en mí, no creen en la palabra que Dios me dio, pero yo quiero que sigan a donde el Señor me está llevando. Y Moisés, con su fe, miren, inquebrantable, dijo, observen la maravillosa manera en que Dios nos va a sorprender el día de hoy. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. Si sabemos que estamos cubiertos por Dios, pese lo que sea que esté pasando en mi vida o estoy pasando en mi familia, yo tengo que siempre tener esa fe de decir, voy a observar la manera maravillosa en que Dios me va a sacar de esto. Puedo ver lo difícil ahorita, me puede doler, puedo sentirme cargada, puedo sentirme sola, pero voy a observar la maravillosa obra que el Señor va a hacer conmigo cuando me saque de esto. Esa tiene que ser nuestra actitud. Y dice más adelante, los egipcios que hoy ven no lo volverán a ver nunca más. ¿Qué significa esto? Que si Dios es mi protector y vengan personas a quererme hacer daño, el Señor se va a encargar de que esas personas yo no vuelva a verlos. Tal vez no físicamente, porque quiero que no lo tomen literal. Tal vez no es que no los voy a volver a ver, pero el Señor va a quitar cualquier rencor que en mi corazón se pueda sembrar. El Señor va a limpiar mi corazón y no voy a volver a ver esos problemas suceder en mi vida. No voy a volver a ver a la enfermedad atacándome nuevamente. No voy a volver a ver la escasez en mi casa nuevamente siendo atacada. No lo voy a volver a ver, porque el Señor es mi protector. Entonces, número uno, quédense en donde están. Dios les dice hoy, quédense en donde están. No se muevan de donde hoy están. No hablo de esa silla. Hablo del lugar en donde Dios les ha dado paz, donde el Señor les ha dado un llamado, les ha dado identidad y les ha dado propósito. Quédense en donde están. No se muevan de lo que Dios les ha dado, porque eso los va a mantener cubiertos. Quiero que vamos a ver el siguiente versículo, el 14. Y el 14 dice, el Señor peleará por ustedes, de modo que ustedes no tendrán que levantar ni un solo dedo. En otra palabra, en otras versiones dice, vosotros estaréis tranquilos porque el Señor peleará por ustedes. Y Moisés les dice, primero, no teman, quédense en donde están. Van a ver cómo Dios nos va a sacar de esto de manera tan maravillosa. Y eso que ustedes ven hoy, que los está atacando, que nos está persiguiendo, no lo van a volver a ver, porque Dios se va a encargar de que esos enemigos huyan de nosotros. Y luego de eso les dice, ustedes van a estar tranquilos porque hay alguien que está peleando por ustedes y ese se llama Dios. Y van a ver que ustedes van a ver al Señor obrar y pelear por ustedes, y ustedes no van a mover ni un tan solo dedo. No van a ocupar armas, no van a ocupar prepararse con armadura, porque el Señor peleará por ustedes. El Señor peleará por ustedes. En pocas palabras, a nosotros solo nos corresponde orar, confiar y esperar. Eso es todo lo que tengo que hacer yo. No tengo que buscar cómo defenderme, no tengo que buscar venganza, no tengo que ir a ver cómo le hago la vida imposible a esa persona que me hizo la vida imposible a mí. Voy a ver cómo me la desquito por eso que me hicieron. No, el Señor peleará por ustedes. A ustedes solo les corresponde orar, confiar y esperar, sin mover un dedo. Para orar no hacemos ningún esfuerzo. Simplemente podemos hasta sentarnos en el sofá de nuestra casa y orar.
estar en nuestra cama y orar. Solo nos corresponde orar, confiar y esperar. En pocas palabras, Moisés les dijo: tranquilos, que no van a tener que hacer nada. Solo confíen, no teman, porque el Señor nos va a sacar de esto. Y hay un versículo en Isaías 40:31, no lo vamos a poder leer por el tiempo, pero sé que ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Y dice que los que esperan en el Señor van a tener nuevas fuerzas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar, confiar y esperar. Y la Biblia dice que al que espera, Dios le da nuevas fuerzas. En pocas palabras, podré estar esperando meses, semanas, días, años por una respuesta, pero en medio de la espera, Dios me va a dar fuerzas. En medio de la espera, Dios me va a mantener fortalecido. Voy a estar desbalanceado mi ánimo un día y otro día no, pero voy a tener nuevas fuerzas. Porque mientras espero a la respuesta del Señor, mientras espero a que el Señor pelee por mí, yo soy cubierta por Él. Y Él me va a dar fuerzas. Y hay otro versículo en Jeremías 17, 7 y 8 que dice: bienaventurado el hombre que confía en el Señor, porque será como árbol plantado a orillas del mar, a orillas del río. En pocas palabras, nos dice: bienaventurado aquel que confía en el poder de Dios, porque nunca va a ser defraudado. Porque aunque en las corrientes del río podrá pasar muchas cosas, pero ese árbol, aún en las orillas de esas corrientes, va a seguir dando fruto. Sin importar la temporada en la que estés, mientras confíes en el Señor siempre va a hacer que esté dando frutos. El Señor siempre te va a mantener fortalecido. Ya leímos, número 1, que va a renovar nuestras fuerzas. Y número 2, Él va a mantenernos dando frutos. Entonces hay 2 promesas para los que esperan. Número 1, que si nosotros esperamos en Él, vamos a tener nuevas fuerzas. Y número 2, que aquel que confía en el Señor es bienaventurado, porque no va a quedar avergonzado. Ustedes tienen que aprender a que todo lo que a ustedes les pase en su vida, sea personal o no sea personal, siempre confíen y digan: el Señor va a pelear por mí, y en medio de esta situación seguiré dando frutos. En medio de esta situación seguiré siendo fuerte. En medio de esta situación Él va a pelear por mí. Yo no voy a quedar avergonzado, porque soy con el gigante de gigantes. Yo no voy a quedar avergonzada, porque me he esforzado por mantener una comunión y una relación con Dios. Y Dios sabe que me ha costado, pero me he mantenido. Y si estoy cerca de Él y me mantengo donde Él me ha puesto, estaré cubierto en todo momento. Vamos a leer más adelante. Y dice en el versículo 15: el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que siga adelante. Versículo 16: extiende tu vara sobre las aguas, y el mar abrirá un sendero delante de ti, y todo el pueblo de Israel podrá cruzarlo como en tierra seca. Versículo 17: yo he endurecido el corazón de los egipcios, y ellos lo seguirán, y verán cómo honro mi nombre derrotando al faraón con todos sus ejércitos, sus carros y sus caballos. Versículo 18 dice, leámoslo todos juntos: 1, 2, 3. Que yo soy el Señor. El objetivo detrás de las pruebas de parte de Dios es que ustedes sepan el Dios que tienen. Incluso aquellos quienes nos hacen daño, un día se dan cuenta de quién es el Dios que nosotros tenemos. Podrán hacernos lo que quieran, podrán hablar de nosotros lo que quieran, podrán levantar en contra de nosotros lo que quieran, pero al final van a saber el Dios que yo tengo. Lo van a conocer. Y aquí Moisés les dice, vamos a quedarnos en el versículo 15, dice: el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué le dijo después? Dile al pueblo que siga adelante. Y quiero darles algo importante aquí. Muchas veces clamamos más de lo que confiamos. Porque Dios le dice a Moisés aquí: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué me pedís ayuda? Si lo único que te corresponde es seguir adelante, decirle al pueblo que confíe en lo que yo les he dicho que va a pasar, que confíen en el poder del Dios que tienen. Está bien que me ores, está bien que me clames, pero manifiesta la fe que tienes en mí siguiendo adelante. Y muchas veces clamamos más de lo que confiamos. Y confiar es manifestar la fidelidad de Dios antes de que las cosas sucedan. Si yo confío en el Señor, no puedo solamente decirlo con mis palabras. Tengo que mostrarle a Él que confío en Él. Yo quiero contarles algo que a nosotros como familia nos pasó y que a mí me marcó eso. Nosotros tuvimos una temporada donde mi papá fue despedido
y no le quedó otra opción porque tenía hijos, tenía esposa y tenía una familia que mantener. Y no le quedó otra opción que pues tener un trabajo de taxista. Trabajó como varios años de taxista. Y ustedes saben que un taxista no gana muy bien, ¿verdad? Y más teniendo una familia. Y él trabajaba de taxista, ¿verdad? Y se iba a las 6 de la mañana, regresaba casi a las 9, 10 de la noche a la casa, ¿verdad? Y a veces solo con lo diario, con lo que necesitábamos a diario. Y una de esas veces mi mami lo vio llegar y ella, llena de fe, le dijo: Renieri, ¿cómo le fue en el trabajo? Le aumentaron, ya lo ascendieron. Y yo recuerdo que mi papi hasta se quedó así como: esta señora, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Pero después como que la captó y dijo: ya me ascendieron, me aumentaron. Siendo taxista, llegando cansado del trabajo, y llegó ese día y mi mami lo recibió así. Y yo dije: ¿cuánta fe hay en un corazón que aún sin ver las cosas cree que van a pasar? Y eso a mí me marcó y dije yo: tengo que vivir manifestando mi fe aunque yo no vea nada. Puedo no tener trabajo, pero yo le voy a decir al Señor: gracias por ese jefe, gracias por esos compañeros de trabajo, gracias por esa oficina, por ese escritorio, por ese carro que voy a tener porque me tengo que mover en carro al trabajo. Gracias, porque aunque no lo vea con mis ojos todavía, quiero manifestar que tú eres fiel conmigo y lo voy a vivir algún día. Pero más que pedirle al Señor que haga milagros, tengo que manifestar esos milagros creyendo que Él va a ser fiel conmigo. Porque es duro creer, en medio de una temporada difícil, es duro creer que uno va a ver cosas diferentes. Es duro creer que uno va a tener resultados diferentes cuando sé que mi realidad es otra. Cuando sé que la realidad de mi familia es otra. Cuando sé que mi realidad como persona profesional es otra. Y estoy aspirando a cargos súper grandes, súper altos. Si sé que profesionalmente no estoy listo para eso. Pero tengo que manifestar que Dios es fiel conmigo, aunque yo no vea las cosas suceder. Y Dios le dice a Moisés: ¿por qué me clamas? Sigue adelante. Que si yo te dije que voy a liberar al pueblo y te voy a guiar a ti para que tú lo guíes, va a suceder así. Y después de eso le dice: toma tu vara y extiéndela sobre las aguas, y vas a ver cómo las aguas se van a abrir un lugar en seco donde el pueblo de Egipto va a poder pasar sin ningún problema. Vamos a ir avanzando por cuestión de tiempo, vamos. En el versículo 19 dice: el ángel del Señor que estaba guiando al pueblo de Israel se puso detrás de todos. Entonces quiero hacer algo hoy aquí. Yo voy a representar a Moisés, y mientras yo obedezca las instrucciones del Señor, yo voy a estar cubierta por el Señor. Yo represento a Moisés. Entonces ocupo a 2 personas voluntarias que vengan. Ok, entonces lo voy a hacer aquí. Una se va a quedar adelante de mí, viendo para allá, y la otra se va a quedar atrás, viendo para allá. Y dice la Biblia que el ángel del Señor que estaba adelante de ellos se pasó para atrás. Pásase para atrás, Hazel. El ángel del Señor que me estaba guiando hacia dónde ir se pasó para atrás. Dice el siguiente versículo: el ángel del Señor que estaba guiando al pueblo de Israel se puso detrás de todos. También la columna de fuego, que la va a representar Pamela, se quedó detrás de ellos. Y estaban cubiertos, pero el ángel que los estaba guiando hacia adelante se pasó para atrás. Ahora, ¿por qué creen ustedes que se pasó para atrás? Vamos a ver en el versículo 20. Y dice: y se interpuso entre el pueblo de Israel y los egipcios. Y aquella noche, al convertirse en columna de fuego, dio oscuridad a los egipcios e iluminó al pueblo de Israel. Los egipcios no pudieron alcanzar a los israelitas. El pueblo de Israel estaba bajo la cobertura de Moisés. Quien no se movió de esa cobertura siempre iba a estar cubierto. Y dice la Biblia que el mismo ángel que lo guiaba se convirtió en su mismo ángel protector. De pasar adelante se pasó hacia atrás. Y dice la Biblia que por la columna de fuego y por el ángel que estaba cubriéndolos, el pueblo de Egipto no los pudo tocar. Y me sorprende mucho que dice ahí que pasaron toda la noche así. En pocas palabras, había una protección tan visible en ellos que el pueblo de Egipto estaba al otro lado de donde estaba el ángel. Pero mientras el ángel permanecía ahí, el pueblo no lo pudo tocar. Los problemas no te van a tocar mientras el ángel del Señor te esté cubriendo, pero hay que estar bajo la cobertura espiritual donde Dios te ha puesto. Porque aquel que se salga de esa cobertura
se va a quedar sin ángel protector, se va a quedar sin la columna de nube y va a llegar los problemas, te van a bombardear, van a llegar la escasez, los problemas económicos, la enfermedad y te van a atacar. Pero dice la Biblia que toda la noche estuvieron el ángel y la nube ahí y toda la noche estuvieron seguros. No pasaron ningún problema, durmieron tranquilos porque alguien los estaba protegiendo. ¿Y qué les había dicho Moisés antes? Vamos a ver la maravillosa manera en la que Dios nos va a proteger y nos va a sacar de esto. Y lo vieron suceder. Vieron al ángel y vieron a la columna de fuego que los cubría de cualquier acechanza que el pueblo podía tener en contra de ellos. Hoy sí se pueden sentar. Pero quiero que ustedes puedan comprender que mientras estemos bajo la cobertura espiritual que hemos recibido, ángeles protectores van a estar a nuestro alrededor. Columnas de fuego van a estar a nuestro alrededor para que nuestros enemigos y para que los problemas no nos ataquen de manera directa. Podrán perseguirnos, pero van a llegar hasta donde Dios se los permita. Nos van a perseguir y los problemas van a venir, pero no nos van a tocar de la manera en que el enemigo quiere, porque la cobertura del Señor está en nosotros. Y Moisés experimentó eso en ese momento. Pero vemos que el mismo ángel que lo guiaba hacia dónde ir fue el mismo ángel que los cubrió de ser destruidos y de ser atacados. Dios nos va a cubrir aunque el mal esté cerca. Dios nos va a cubrir aunque el mal esté cerca. Y les voy a contar otra de cómo la fe de mis papás muchas veces me ha sacado de onda. Pero cuando estuvimos en la pandemia, no sé si fue nuestro pastor, no recuerdo muy bien, pero hubo un pastor que empezó a orar, ¿verdad? Y dijo, busque algún pañuelo rojo, busque alguna cinta roja que tenga usted en su casa y vaya, átelo al portón de su casa y declare que ninguna enfermedad como el coronavirus va a llegar a su casa. Y mi mami no se la pensó 2 veces. Allá fue a buscar un pañuelo, lo amarró en la puerta, que hasta el día de hoy ahí sigue ese pañuelo. Y ella oró y dijo, ninguna enfermedad va a entrar a esta casa. Y en medio de cuarentena tuvimos 1 o 2 ocasiones bien fuertes donde creíamos que estábamos contaminados del virus, cuando el virus estaba en su apogeo, ¿verdad? Y era aquel temor, aquel miedo, pero nos hicimos las pruebas y no teníamos nada, porque la cobertura del Señor estaba con nosotros. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque tenemos que entender que aunque el mal esté cerca de nosotros, el Señor nos va a cubrir. Podrán venir muchos virus, podrán haber muchas malas noticias en nuestro país, pero aunque el mal esté cerca de nosotros, a nosotros no nos va a tocar. Aunque se diga que en este país no hay futuro, esa palabra, eso que han estado profetizando en este país, no va a llegar a nosotros, porque estamos cubiertos. Y si Dios nos puso en Honduras, no se equivocó de país en donde nos puso. Si nos puso aquí, es porque sabe que aquí podemos dar fruto, aunque la gente diga lo contrario. Pero nosotros vamos a confiar que aunque el mal esté cerca de nosotros, el Señor nos va a cubrir y nos va a ayudar a que el mal no venga sobre nosotros. Versículo 21. Mientras tanto, Moisés extendió su vara sobre el mar y el Señor abrió un sendero a través del mar, con muros de agua a cada lado. Un gran viento del oriente sopló toda la noche y secó el fondo del mar. El pueblo de Israel caminó a través del mar por tierra seca. ¿Por dónde caminó? A través del mar, por tierra seca. El Señor va a abrir caminos donde se supone que no hay caminos. El Señor va a abrir puertas donde se supone que ahí no abren puertas. El Señor te va a dar oportunidades donde se supone que para ustedes no hay oportunidades. Ustedes que son jóvenes, aquí en Honduras le están tachando mucho la vida a los jóvenes, tanto que los hacen tomar la decisión de irse del país. Y Dios les ha dado la bendición a ustedes de estar aquí. Pero como dice su palabra y como lo hizo con Moisés, Él va a abrir caminos donde dicen que no hay. Él va a dar trabajo donde dice que no hay. Él va a traer salud y va a traer sanidad donde los médicos me dicen que ahí ya no hay nada más que hacer. Porque el Señor abre caminos donde nosotros no vemos caminos. Versículo 23. Los egipcios los siguieron por entre los 2 muros de agua a lo largo del fondo del mar. Imagínense, hasta los egipcios pasaron por donde Dios le había abierto el camino a ellos, con todos sus caballos, carros y jinetes del faraón. Pero en la mañana, dice, el Señor miró desde la nube de fuego que los estaba cubriendo al pueblo de Israel, a los egipcios, y trastornó su campamento. Las ruedas de sus carros de guerra atascaron de modo que avanzaban muy lentamente.
Entonces los egipcios gritaron: salgamos de aquí, porque el Señor está peleando por ellos contra nosotros. Nosotros tenemos que confiar tanto en Dios que los problemas lleguen a decir eso de nosotros: vámonos de ahí, porque en esa casa el Señor pelea por ellos contra nosotros. Yo no voy a atacar más a ese joven, porque sé que hay un Dios que está peleando por él. Yo no voy a atacar más a esa familia, porque sé que hay un Dios que está peleando por él. Porque hay un joven en esa casa, aunque sus padres no van a la iglesia, pero hay un joven en esa casa que ha creído y ha confiado tanto en mí, que si yo me meto con esa familia, hay un Dios que está peleando por ellos, y mejor no me voy a meter ahí. Y el enemigo va a llegar a pensar eso de nosotros, si confiamos plenamente en la cobertura del Señor. Versículo 26, vamos a ir terminando. Dice: cuando todos los israelitas pasaron, el Señor le dijo a Moisés: extiende tu vara sobre el mar, para que las aguas regresen y caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sus jinetes. Moisés lo hizo así, y al amanecer el mar regresó a su posición normal. Los egipcios trataron de huir, pero el Señor los hizo ahogarse en el mar. La palabra de Dios dice que cuando el Señor nos perdona, ¿a dónde envía Él nuestros pecados? Vamos a ver. Al fondo del mar. ¿Y a dónde dice que hizo caer a los egipcios? En el mar. ¿Y por qué creen que la palabra de Dios dice que nuestros pecados fueron echados al fondo del mar? Porque una vez que son echados ahí, ya el Señor no tiene memoria de eso. Y el Señor va a ser tan fiel con nosotros que nuestros problemas van a venir a nosotros, pero el Señor va a hacer que esos problemas huyan y que nosotros no volvamos a tener esos mismos problemas. Porque ¿saben qué pasa? Que a veces el Señor nos sana de una enfermedad, pero somos tan humanos que a veces dejamos de creer en la cobertura del Señor y la enfermedad nos vuelve a atacar. La misma enfermedad nos vuelve a atacar. El mismo problema nos vuelve a atacar. Pero el Señor quiere decirnos hoy que eso que nos ha estado persiguiendo y acechando por mucho tiempo, hoy se va a caer y van a quedar al fondo del mar. Ya no más vas a volver a eso, porque la cobertura del Señor representa que va a haber un ángel que nos va a proteger, pero que hay cosas que ya no vamos a volver a ver en nuestras vidas, porque el Señor va a manifestar su cobertura en nosotros. Y el último versículo, en el versículo 28 dice: el agua cubrió el sendero y a los caballos y a sus jinetes, y todo el ejército del faraón que perseguía a Israel a través del mar pereció. Y ahí está la promesa consumida de parte de Dios para Moisés y para el pueblo de Israel. Del otro lado del mar se miraba difícil la cosa, pero cuando ya pasaron, ya vieron que se cumplió la promesa que Dios les había dado de que iban a salir sin ser tocados, sin que el enemigo los atacara y los destruyera. Y Dios nos da esa promesa hoy. Pero ¿qué nos corresponde? Les dije al principio: orar, confiar y esperar. ¿Y cómo tengo que manifestar mi confianza a Él? Manifestando su fidelidad, aunque mis ojos no vean las cosas suceder todavía, porque el Señor lo va a hacer. Hoy podremos estar a un lado del mar, pero Dios, vamos a ver la maravillosa obra que el Señor va a hacer para sacarnos de donde hoy estamos, y vamos a llegar al otro lado y vamos a decir: el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido fiel, Él ha prometido, Él ha cumplido. Él dijo que me iba a sanar, me está sanando y me sanó. Él dijo que me iba a sacar de esa escasez, hoy el Señor me ha traído provisión a la casa, hoy el Señor ha traído provisión de trabajo, hoy el Señor ha traído salud a mi familia. ¿Pero por qué? Porque he creído y porque he confiado en el Señor. Entonces, ¿qué quiero rescatar de esta enseñanza del día de hoy? Quiero rescatar 4 cosas que quiero que ustedes se las lleven en su corazón. Número 1, permanezcan en el lugar donde el Señor los ha plantado. Eso los va a mantener cubiertos, con una cobertura espiritual. Número 2, confiemos en el Señor y aferrémonos a su divino poder, porque Él puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, y mucho más allá de nuestros pensamientos el Señor lo puede hacer. Número 3, clamemos, pero también manifestemos su fidelidad. No solamente oremos y le pidamos al Señor que haga milagros, provoquemos que Él los haga. Y número 4, proclamemos y declaremos todos los días que el Señor pelea por nosotros. Que aunque el mal esté cerca de mí, el Señor pelea por mí. Que aunque mi casa sea golpeada por la enfermedad, por la escasez, por lo que sea, siempre tengas presente en decir: Dios peleará por mí.
Y así como dice su palabra, todo Egipto sabrá el Dios que tiene Israel. Toda mi familia sabrá el Dios que tiene Alejandra. Todos en mi trabajo sabrán, mis jefes y mis compañeros sabrán el Dios que tiene Alejandra. Todos en Danlí van a saber el Dios que tiene Ágape. Todos los jóvenes de esta ciudad van a ver el Dios que tiene Explosión. Ese tiene que ser nuestro clamor diario. Ustedes hoy que lleguen a su casa con mucha fe, aunque les dé pena, pero con mucha fe digan: en esta casa van a conocer quién es el Dios que yo conozco. Y si van a su trabajo con mucha fe, aunque sea ahí entre dientes, en este lugar van a conocer el Dios que yo tengo, porque van a ver las obras maravillosas que Él va a hacer conmigo. Aunque se levante lo que se levante en contra de mí, el Señor va a hablar por mí. Amén. Cierren sus ojos ahí donde están.